Corta el vínculo con todos tus antepasados. Este ejercicio está basado en el Ho'oponopono. Es un ejercicio de perdón que está en sintonía con la idea de la veneración a los antepasados. Muchas religiones del mundo reconocen que honrar los sacrificios de nuestros antepasados es la clave para la felicidad y el éxito en la vida. Hay algunos rituales y actos desinteresados que se deben hacer con cierta frecuencia para poder disfrutar de un bienestar superior. El concepto de Ho'oponopono es simple y a la vez profundo, porque reconoce a cada miembro de la familia como parte de un todo. Si una pieza de una máquina no funciona correctamente, entonces el resto tampoco lo hará. Lo mismo pasa con las personas. En la antigua Polinesia, si un miembro de la tribu enfermaba, el resto dejaba lo que estuviera haciendo y toda la familia se reunía para hallar la causa de la enfermedad. Para ellos, identificar la causa de los problemas era el único método duradero para lograr el éxito. Durante la reunión, todos hablaban de la persona enferma para ver qué problemas o resentimientos salía a la luz. La idea es que si no sabes qué está causando ese malestar, entonces no podrás resolverlo. Como muchos motivadores humanos son subconscientes, el proceso para que la verdadera causa emerja podría llevar un tiempo bastante considerable. Tardarán lo que tardasen. La familia se comprometía a sentarse y a hablar hasta descubrir algún detalle importante. Digamos que alguien se siente mal con la persona enferma por algo que sucedió en el pasado. El ritual Ho'oponopono precisaría que la persona que hubiese cometido el mal acto pidiera disculpas y fuese perdonada. Se rompería el vínculo y energéticamente se perdonarían y llegarían a un estado de neutralidad y amnistía. El concepto de que los pensamientos son cosas y que nos afectan siempre ha estado al frente de cualquier discusión. Así que creían que cuando alguien pensaba mal de un miembro de la familia, provocaban que éste cayera enfermo. Y en efecto, en cuanto estos sentimientos se resolvían abiertamente, la persona empezaba a sentirse mejor y todos podían volver al trabajo. Ojalá la gente de hoy en día se tomase el tiempo para darse cuenta de cómo afectan sus pensamientos y acciones a los demás. La clave son la bondad y el positivismo. El siguiente ejercicio es una versión del proceso antiguo de Ho'oponopono, en el cual invitaremos a todos los antepasados y familiares a que se reúnan para una ceremonia de perdón y buenos deseos. Obviamente, tal vez no hayas visto nunca a estas personas y no pasa nada. El ejercicio te pide que uses la imaginación e invites a las almas de estas personas a que acudan energéticamente para recibir buenos deseos y sanación. Vamos a ver cómo es el ejercicio. Primero, tienes que irte a un espacio en el que te sientas cómodo, sentarte y cerrar los ojos. Siente la luz blanca y cariñosa recorriendo tu cuerpo desde la coronilla, descendiendo hasta tu cuello y hombros y hacia los brazos, muñecas, manos y dedos. Siente que la luz baja por tu columna y se interna en tu corazón, estómago y pulmones, al tiempo que también se traslada por tus piernas, rodillas, tobillos y continúa hasta la planta de los pies. Deja que la corriente de luz se vuelva más fuerte y que se mueva en tu interior como una cascada, llevándose consigo toda la tensión y las preocupaciones, y permite que descienda hasta las plantas de los pies, que fluya hasta la tierra, donde se transformarán en luz curativa para el planeta. La luz se está volviendo tan fuerte que empieza a brotar de tu corazón, creando una preciosa bola dorada de luz curativa que te rodea hasta 1 metro en todas direcciones.
Siente cómo flotas en el interior de esa luz. Y ten presente que solo podrá atravesarla solo aquello que te genere el más profundo bienestar. Observa, frente a ti hay una puerta. Esta es una puerta que no hayas cruzado antes. Es una nueva puerta. Ábrela y entra en tu hermosa sala. Este es un lugar seguro, donde te sientes completamente en paz. Cuando llegues, fíjate que tu ángel o tu espíritu guía te está esperando ahí. Salúdalo y observa lo feliz que está de verte. Mientras echas un vistazo a la sala, ves una puerta al otro lado que nunca has cruzado. Ve caminando o flotando hasta ella. Ábrela e imagina que tu guía o ángel y tú entran caminando. Mientras descubres el interior, te das cuenta de que parece un gran teatro. Cuando bajas la mirada te percatas de que hay un escenario. Encuentra un asiento cómodo. Siéntate, relájate. Imagina que te sientes totalmente cómodo en ese lugar y que tu ángel se sienta a tu lado. Ahora, mientras observas el escenario, invita a todos tus antepasados a que se dirijan caminando al escenario. Mientras invitas a tus padres, a tus hermanos, hermanas, tías, tíos, primos, abuelos, parientes lejanos, primos segundos, una por una sus almas subirán al escenario. Prosigue dejando que el resto suba al escenario y remóntate a las generaciones pasadas. Observa que tus antepasados provienen de hace décadas, siglos e incluso de hace miles de años, y todos han venido a verte. Tómate tu tiempo y deja que las almas aparezcan. Si sabes qué parte de tu familia proviene de una parte del mundo, invita a los antepasados de esa región. Ahora se desplazarán deprisa y accederán a venir a verte hoy. Dales la bienvenida. Dentro de un momento, cuando cuente hasta 3, tus antepasados habrán llegado al escenario. 1. Siguen viniendo del pasado. 2. Llegan más y más parientes lejanos y se acomodan tranquilamente en el escenario. Dales la bienvenida a las formas superiores de tus antepasados. 1. Todos han llegado. Bajas la cabeza para mirar a todos los que se encuentran en el escenario y sientes una enorme gratitud hacia todos los que vivieron antes que tú. Les envías a todos luz curativa y buenos deseos. Les deseo lo mejor e imagina que recibes ese amor de vuelta. Luego pregúntales si hay alguien que necesita más sanación en ese momento. Si es así, imagina que se coloca al frente del escenario. Observa quiénes son los que han dado un paso adelante e imagina que pueden compartir contigo, ya sea contándotelo o mostrándotelo, y por qué lo necesitan. Deja que tu ángel mande una luz curativa blanca y brillante a esas almas especiales. Permite que la luz se desplace por ellos y se lleve consigo el dolor y todos esos obstáculos emocionales. Ahora imagina que esa luz se extiende más allá de esos antepasados y empieza a cubrir a toda tu familia. Cada antepasado, desde el principio de los tiempos hasta ahora, está recibiendo esta luz curativa especial. Fíjate en lo ligeros y felices que parecen ahora y siente como resultado la nueva energía curativa que están recibiendo. Ahora imagina que hay un cordón de energía que sale de tu plexo solar o la zona del estómago y te conecta con todas las personas que están en el escenario. Imagina que puedes verlo dividirse en cientos
miles de pequeños cordones de luz que conectan con cada uno de ellos. Deja que tu ángel traiga un par de tijeras doradas gigantes. Dentro de un momento contaré hasta 3 y tu ángel cortará esos cordones y te liberará de las influencias pasadas de tu familia. Y al mismo tiempo le devolverá su energía a cada uno y permitirá que reciban luz curativa. 1, 2, 3. Cortamos el cordón. Tu ángel está cortando el cordón. Observa mientras lo corta que hay una luz preciosa que desciende del techo y los cubre a ti y a aquellos que están en el escenario. Todos tus antepasados están recibiendo tus buenos deseos. Están felices. Ahora observa que la luz curativa se desplaza hacia tu estómago. Entra en tu corazón y en tu cabeza, en tus brazos y en tus manos. Fluye por tus piernas y pies. Se adentra en cada célula de tu cuerpo. Las células se vuelven más y más livianas y más luminosas. Jamás te has sentido tan bien. Tus antepasados se están volviendo tan ligeros y felices que se elevan sobre el escenario y se marchan flotando. Se sienten sanados, relajados y mejor que nunca. Todos los antepasados desde el principio de los tiempos hasta ahora sienten paz. Levántate e imagina que tu ángel y tú van a salir del teatro y a regresar por la puerta por la que han venido. Vuelve ahora a esa hermosa sala. Agradece a tu ángel la ayuda e imagina que te manda una ola de amor y luz y se va. Cuando te sientas más ligero y mejor, cruza caminando la puerta por la que entraste y regresa al punto de partida. 5. Anclado, centrado y equilibrado. 4. Procesarás e integrarás la nueva energía mientras sueñas para que por la mañana forme parte de ti. 3. Te sentirás seguro en todo lo que hagas. 2. Te sientes más ligero que nunca, lleno de paz, alegría y confianza en ti mismo. 1. Haz vuelta. Recupera el alma con tus padres. La recuperación del alma es uno de los tipos de sanación más poderosos que se pueden llevar a cabo para solventar las discordancias de tu espíritu. Y en él rescatamos las partes de uno mismo que se han perdido y nos deshacemos del peso indeseado que hemos estado soportando por los demás y del que ya no tenemos que preocuparnos. Hablamos de recuperar o devolver cosas. Puede que éstas sean físicas, como un objeto, o virtudes, valentía, fuerza, poder. Puede ser que también intercambies sentimientos o cualidades emocionales como el amor, que se puede tanto recibir como devolver. La parte más importante de la recuperación del alma es tener la mente abierta y ver qué sucede. Ejercicio. Acomódate en un espacio seguro y tranquilo y cierra los ojos. Comienza a respirar hondo, dejando que una luz curativa fluya por tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Siéntela recorriendo tu columna, tus piernas y pies. Y observa que empieza a generar una bola de luz dorada en la que puedes flotar. Percibe lo relajado que estás al flotar dentro de esa luz protectora y ten presente que solo podrá atravesarla aquello que te genere bienestar más profundo. Encuentra esa puerta tan familiar y ábrela.
Entra en la sala. Puede que se trate de una en la que hayas estado. Puede que sea tu lugar especial o un sitio nuevo. Sea el que sea, recuerda que dentro de esta sala estás seguro y a salvo, y que todo va bien. Observa que al otro lado hay una puerta más, y tus padres la están cruzando en este momento. Salúdalos y observa en lo relajados que parecen después de haber vivido tantas experiencias sanadoras contigo. Están alegres. Primero vuélvete hacia tu madre. Imagina que la puedes preguntar si tiene algo que te pertenece. De ser así, haz que te lo ofrezca sobre las manos. Imagina que puedes verlo. ¿Es un objeto? ¿Qué es? ¿O es un tipo de energía, como el amor, la valentía, la confianza u otra cosa? Obsérvalo bien y siéntelo. Si tu madre necesita decirte algo sobre lo que está a punto de darte, deja que lo haga. Escúchala y tómate el tiempo que necesites. Dentro de un momento, cuando cuente hasta 3, recogerás lo que tu madre tenga para ti. 1, 2, 3. Lo recoges y lo guardas en tu corazón. Imagina que se adentra en él, que baja por tu estómago, por tus pulmones, que llega hasta tus piernas y tus pies, y asciende hacia el cuello, los hombros, los brazos, las manos y tu mente. Observa que la luz curativa vuelve a descender desde tu coronilla y te ayuda a integrar la energía de lo que tu madre te ha dado. Dicha luz curativa se vuelve más brillante y ligera hasta que te sientes mejor que antes. Ahora imagina que puedes mirar en tu interior y fijarte en si tienes algo que pertenece a tu madre. Culpabilidad, valentía, miedo. O puede que se trate de un objeto. Ábrete aquello que se te pase por la cabeza. Sea lo que sea, ofréceselo con las manos. Observa en lo que es y dile a tu madre por qué ya no lo necesitas. Tal vez nunca fue tuyo o quizás ya haya servido su propósito. O puede que simplemente le estés mandando amor. Sea lo que sea, dile qué es y por qué lo va a recibir ahora. Dentro de un momento, cuando cuente hasta 3, le entregarás a tu madre aquello que te ha salido darle, y ella lo recibirá voluntariamente. 1, 2, 3. Se lo entregas y observas cómo tu madre introduce esa energía en su corazón. Percibe lo ligero que te sientes ahora que ya no te aferras a eso, y deja que la luz curativa siga ayudándolos a ambos. Luego vuélvete hacia tu padre y haz lo mismo. Pregúntale si tiene algo que te pertenece. Si es así, imagina que lo puede poner sobre sus manos. Observa en lo que tiene para ti y si quieres tómate tu tiempo y habla con tu padre. Deja que te explique por qué te lo da ahora. Cuando estés listo, recógelo. Cuando cuente hasta 3, lo recogerás. 1, 2 y 3. Lo recoges y lo guardas en tu corazón. Deja que la luz curativa fluya desde tu coronilla hasta el corazón, que te ayudará a transmitir esta energía a todas las células de tu cuerpo. Ahora mira en tu interior. ¿Tienes algo que le pertenezca a tu padre? Si la respuesta es no, no pasa nada. Pero si es que sí, extiéndelo sobre las manos. Tal vez se trate de algo tan simple como el amor, o sea un objeto o una virtud como la fuerza o la valentía. Sea lo que sea, puedes explicárselo. Cuando lo tengas en las manos, contaré desde 3 y tu padre lo recogerá. 1, 2 y 3. Lo recupera. Cuando lo hace,
La luz curativa fluirá en el interior de ambos, aliviándolos y haciendo que se sientan mejor. Te sientes más ligero. Imagina que puedes sentir esta nueva luz energizante al desprenderte de lo que ya no necesitas y a recibir algo especial por parte de tu Padre. Observa que ahora la luz curativa está bañando a toda tu familia. Tus padres y tú se vuelven más y más ligeros y felices. Agradece a tus padres que te han acompañado en este proceso y observa que regresan por la puerta por la que entraron. Date la vuelta y cruza la puerta por la que has llegado. Cuando cuente 3, volverás en ti, sintiéndote mejor que nunca. 3. Anclado, centrado y equilibrado. 2. Procesarás e integrarás la nueva energía mientras sueñas para que por la mañana forme parte de ti. 1. Has vuelto.